Bárbara Fuente Alba, Elizabeth, Dominique, buenas tardes a todos, a todas. Hola Carola. Hola, buenas. Ahí en el chat vayan contándonos si es que pueden mientras tanto, si nos escuchan bien, si es que nos ven bien, así nos retroalimentan un poquito de cómo estamos con la tecnología el día de hoy. Excelente, muchas gracias Catherine, Yasna, súper. Bueno, Carolina. Excelente. Buenas tardes, Nancy, Tiare. Ahí se nos están conectando cada vez más personas. Muchas gracias, Tiare. Gracias, Bárbara. Súper. Bien, en honor a todo el tiempo, a la puntualidad de cada uno y cada una de ustedes, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión tan importante para nosotros y que se relaciona con todo lo que estamos llevando a cabo en base a nuestro seminario que se llama Espectro Autista, una mirada multidimensional de la infancia, adolescencia y transición a la adultez. Así que parto dándoles las gracias a cada uno y cada una de ustedes por darse este tiempo, por sentarse este ratito a escucharnos, a conectarse junto a nosotros. Yo creo que es súper importante reconocer siempre el darse la oportunidad de participar en este tipo de actividades. Demuestra, a lo mejor muchos de ustedes son profesores, profesoras, fonoaudiólogos, etcétera, o familias, ¿ya? Y toda su disposición a estar aquí demuestra el compromiso que tenemos como sociedad y como profesionales nosotros con la inclusión. Así que yo muy feliz de estar participando en esta actividad, de tener a gente tan excelente como la Carola, que la voy a presentar en unos minutitos más. Fonoaudióloga, también persona autista, Rocío. Muchas gracias, Rocío, por darte también el tiempo de estar acá y de ser parte de esto. ¿Bien? Bueno, contarles que ustedes a lo mejor ya han escuchado o ya se han dado cuenta por el que nos siguen a lo mejor en nuestras redes sociales. Nosotros estamos trabajando hace bastante tiempo como empresa, como Yunti, con la inclusión. El año pasado tuvimos un congreso precioso relacionado con el espectro autista, ya tenía una mirada un poquito distinta a la que tiene hoy día nuestro seminario. Y fue una oportunidad, como les decía, muy buena, muy bonita, muy enriquecedora de compartir con otros colegas, de juntarnos, de conocernos, de volver a reunirnos también después de haber pasado todo el periodo de pandemia, ¿ya? Y hoy día tenemos este seminario que quisimos enfocarlo. Hola, buenas tardes Camila, a todos los que se estén uniendo a nosotros. Tenemos este seminario que quisimos darle una mirada ya un poquito más multidimensional y relacionarlo con todo un tránsito, ¿cierto?, de una mirada desde la infancia, la adolescencia y todo el proceso a la transición a la adultez, ¿ya? La sesión del día de hoy la estamos grabando, ¿ya? Profesional ahí la Priscila, profesora diferencial y mamá de una adolescente TEA, mira, fantástico. Entonces, cada una de nosotras de alguna forma o nosotros de alguna forma se siente representado, así que muchas gracias, gracias a los que se están uniendo todavía en esta instancia. Bien, nuestro seminario este año estamos acompañados por la Fundación Amanecer, por la Fundación Amigos del Autismo y por la Fundación Inclusión TEA, ¿ya? Así que como empresa agradecemos también a estas fundaciones que nos acompañan y a todos nuestros relatores, que la idea de de estas reuniones es que ustedes también los conozcan, ¿ya? Buenas tardes, muchas gracias ahí que nos están escribiendo. Mira, terapeuta ocupacional, mira, maravilloso, maravilloso. Yo sé que muchos acá son profesores, profesoras, excelente. Matrona, mira, Paula, qué interesante. Muchas gracias a todos los profesionales
que nos están acompañando. Bien, voy a comentarles brevemente antes de dejar a la Carola algunos elementos que vamos a abordar en nuestro seminario. Este es un seminario que se va a desarrollar el día 25 de julio, ya en el Hotel MR Providencia. Esto está cerquita del Metro Pedro de Valdivia. Y lo que vamos a abordar son varias temáticas. Yo les decía recién que el propósito de este seminario es que hagamos una mirada multidimensional del TEA, ¿cierto? Y vamos a partir incluso con la comprensión de las implicancias de la ley TEA, que la verdad es que ha sido ya ahí, si no me equivoco, si no me voy en las fechas, que el tiempo se pasa tan rápido, ya un año prácticamente, un poquito más quizás de esta ley, y cuáles son todas las implicancias que esto tiene para nosotros, no solamente en la educación, sino que también en nuestra sociedad, ¿ya? Abordar entonces también vamos a abordar la importancia del diagnóstico temprano. Vamos a tener a una doctora que va a estar dentro de este seminario también abordando esta temática. Vamos a hablar de la relevancia de la educación sexual integral en adolescentes dentro del espectro autista, que este es el tema que nos convoca el día de hoy. Y también vamos a trabajar en las estrategias, y esto es súper importante y es algo muy novedoso que tuvimos la semana pasada con Alejandra, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la inserción laboral y la transición a la vida adulta de las personas con autismo, ¿cierto? Con el fin de promover la inclusión, la independencia, la autonomía en los niños y las niñas y también en nuestros jóvenes y personas adultas. Así que aquí una mirada totalmente amplia de todo este proceso, ¿ya? Aquí les dejo también para que ustedes conozcan quiénes nos van a acompañar. Vamos a tener expositores maravillosos. Va a estar Mirla, hablando de la inclusión. Con Mirla tenemos un webinar la próxima semana, así que prepárense para recibir las noticias. A Marcela, que es la doctora que yo les contaba, que va a hablar de la caracterización del autismo y la importancia del diagnóstico temprano, saber cuándo derivar y cuándo no, etcétera. Ella además es madre también de una persona autista, así que la va a hablar en primera persona. La Carola, que es quien nos acompaña hoy día, ya, y les voy a presentar a la Carola en unos segundos. Y la Alejandra, que es Alejandra Escobar, con quien estuvimos la semana pasada conversando sobre la inserción laboral, ¿ya? Y la transición a la vida adulta, que es un real temazo, porque muchas veces las familias también se ven un poco como un poco desorientadas en ese sentido. Muchas veces los programas de integración tampoco tienen tantos lazos con las redes externas, así que ahí realmente súper, súper importante el aporte de Alejandra y de todos nuestros relatores, ¿ya? Nuestra actividad, como yo les decía, es en Santiago, ¿ya? Es en Santiago y también incluye un kit de bienvenida. Vamos a tener un coffee break en la mañana y en la tarde. Van a poder interactuar con nuestros relatores, acercarse a ellos, hacerles preguntas, ¿cierto? Hacer redes con otros colegas. También vamos a tener una plataforma de un aula virtual para que ustedes puedan descargar el material. Van a poder descargar también, obviamente, su certificado de participación, ¿ya? Y la idea es que de todas estas acciones también nosotros seamos comunidad, como les decía, para poder trabajar con otros colegas, aprender más, generar nuevas redes, etcétera. ¿Bien? Y para aquellos que no nos conocen o que nos conocen un poquito, yo vi que por aquí que había una matrona, ¿cierto? Personas a lo mejor del ámbito de la salud, fonoaudiólogos, etcétera. Nosotros somos una empresa que ha sido a lo mejor muy conocida por la mayoría de los colegas que son educadores diferenciales o psicopedagogos y que nos conocieron durante muchos años como Instituto EOS. ¿Ya? Instituto EOS, AG Internacional, llevan aproximadamente 29, 30 años ya en Chile. Y hoy día somos parte de algo mucho más grande, ya que es nuestra empresa que se llama Junti Psychometrics, que viene a fortalecer todo este trabajo que tenía Junti en Chile, perdón, que tenía AG y EOS en Chile, a través de la especialización en el área de la psicología, ¿ya? Somos una compañía líder en el segmento de la evaluación psicométrica, ¿ya? Tenemos bastantes instrumentos de evaluación que se ocupan a nivel mundial y que nos permiten, ¿cierto?, desarrollar nuevas herramientas, trabajar en todo el ámbito de la evaluación, pero también de la capacitación, ¿ya? Hacemos capacitaciones, la Carola es una
relatoras también de varios cursos relacionados con la temática TEA, ha estado en colegios con nosotros, ha estado en varias actividades, Carola, así que estamos muy agradecidos de tenerte junto a nosotros, ¿ya? Bueno, de más está decir que los dejo invitadísimos a que se queden hasta el final de este webinar para poder escuchar a la Carola, para poder conocer algunos beneficios que vamos a tener el día de hoy, que antes de venirme yo de la oficina le pedí ahí a los jefecitos que nos hicieran un descuento para las personas que estuvieran acá y ojalá para quienes vayan así como de manera presencial a nuestro seminario. Así que bueno, sin más preámbulo, dejo aquí a Carola para que la conozcan. La Carola es educadora diferencial, es especialista en problemas del aprendizaje de la UMCE y es encargada de la línea de diversidad e inclusión del Centro de Acompañamiento de Aprendizaje de la UMCE. Así que aquí toda esta transición que yo les conté hacia la vida adulta, hacia el acompañamiento a nivel ya de educación superior de los estudiantes, maravilloso. ¿Ya? Además, Carola es diplomada en educación superior inclusiva de la Universidad de Santiago de Chile, evaluadora de ADO, certificada, ¿cierto?, en este instrumento y candidata a magíster en educación para la inclusión, diversidad e interculturalidad de la Universidad de Valparaíso. Carola, sin más preámbulo, te dejo aquí al mando de toda la conversación. Les voy a pedir que vayan escribiendo sus consultas al final de la presentación de Carola. La voy a ayudar a leer las preguntas que a lo mejor vayan quedando en el chat, así que los invito a quedarse hasta el final y muchas gracias, Carola, por estar en esta conversación junto a nosotros. Muchas gracias, Bárbara. Gracias también por todos los presentes que están acá en este webinar. Y bueno, déjenme mover acá la diapositiva. Ahí sí. Como dije, ¿no? Buenas tardes a todos y todas, ¿verdad? Hoy nos centraremos en cómo podemos, como padres, cuidadores, ¿cierto? Educadores, proporcionar una educación sexual integral adecuada y sensible a nuestros adolescentes dentro del espectro autista. Sabemos que todos los adolescentes experimentan cambios físicos y emocionales significativos y aquellos dentro del espectro autista no son la excepción. La educación sexual es crucial para ayudarles a comprender y navegar estos cambios de manera saludable y segura. Las investigaciones han demostrado que la educación sexual adecuada puede promover el desarrollo y bienestar de los adolescentes dentro del espectro, ayudándolos a promover y fomentar relaciones socioafectivas equilibradas y a entender mejor su propio cuerpo y emociones. Por el contrario, la falta de educación sexual adecuada puede dejar a los adolescentes dentro del espectro vulnerables a la desinformación, a experiencias negativas y a la victimización. Por tanto, es esencial que como padres, cuidadores o educadores tomemos un papel activo en su educación sexual. Cambiamos la diapo. Bueno, sabemos, ¿cierto?, que como aparece ahí, la adolescencia, según la OMS, como dice, ¿no?, son todos estos cambios físicos y emocionales que experimentan nuestros adolescentes y es el tránsito entre la infancia, ¿verdad?, y la adultez. Sin embargo, ¿qué pasa con la pubertad? La pubertad, ¿verdad?, va a marcar el inicio de la adolescencia y está caracterizada por los cambios físicos, emocionales significativos, impulsados por hormonas sexuales. Estos cambios incluyen el crecimiento corporal, el desarrollo del olor corporal y el desarrollo de vellosidades, entre otras. Por ejemplo, en las niñas, los primeros cambios suelen ser el desarrollo de los senos y el inicio de la menstruación, mientras que en los niños, el crecimiento facial y los cambios en la voz van a ser
los más comunes. Debemos recordar que aunque los adolescentes autistas experimentan estos cambios físicos de manera similar a sus pares neurotípicos, su procesamiento y adaptación a estos cambios van a ser diferentes. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención a aquello. ¿Por qué debemos, cierto, abordar la educación sexual integral con nuestros adolescentes? Bueno, como les decía, ¿no? Por un lado puede prevenir la iniciación sexual temprana y ayudar a tomar decisiones responsables. Por el contrario, no recibirla aumenta la vulnerabilidad ante enfermedades de transmisión sexual o abuso sexual. Sabemos que esto es para todos y todas las adolescentes. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros adolescentes dentro del espectro, sobre todo con aquellos y aquellas con un nivel de apoyo mayor. ¿Por qué es importante, no? Por un lado, la educación, ¿cierto? Como decía, adecuada, permite el desarrollo y el bienestar de estos adolescentes y tenemos que tener mucho cuidado que la educación sexual, si no la damos, va a ser un riesgo, ¿verdad?, para nuestros adolescentes dentro del espectro. Se debe abordar la sexualidad desde una perspectiva de empatía, entendiendo las particularidades que pueden presentar nuestros adolescentes autistas. Esto implica adaptar nuestro lenguaje, ser directos pero sensibles y, sobre todo, asegurarnos de que la información sea comprensible y relevante para ellos y ellas. Utilizar, como se ve acá en la diapositiva, ¿verdad?, recursos visuales y prácticos puede ser de gran ayuda. Acá los pictogramas pueden facilitar la comprensión de conceptos abstractos relacionados con la sexualidad y las relaciones interpersonales. La repetición y la consistencia también son claves en el proceso de aprendizaje. Es importante, ¿verdad?, promover este ambiente de confianza en el que los adolescentes dentro del espectro se sientan seguros para expresar sus dudas, curiosidades, ¿verdad? Y obviamente esto va a incluir estar abiertos a sus preguntas y responderlas de manera honesta y adecuada a su nivel de comprensión. Veamos acá. Un tema que debemos anticipar es la menstruación. Es un hito importante en el desarrollo sexual de adolescentes y que puede ser especialmente desafiante para aquellas en el espectro autista debido a la sensibilidad sensorial y a la necesidad de rutinas predecibles. Por ejemplo, para un adolescente autista, la llegada inesperada de la menstruación puede ser abrumadora. Por lo tanto, debemos prepararla con anticipación utilizando recursos visuales y herramientas educativas adaptadas a sus necesidades. Acá en esta diapo pueden ver, ¿cierto? Esta es un cuento, una especie de historia, ¿verdad?, en que esta adolescente nos dice qué es la menstruación, que lo ha hablado con compañeras, con amigas, con la familia, etcétera, y dice que el hecho de sangrar no implica que estemos enfermas, sino que es un proceso natural. En el seminario vamos a profundizar en otras estrategias relacionadas, ¿cierto?, con la llegada de la menstruación, cómo debemos trabajar, por ejemplo, el uso de, ya sea toallas higiénicas, la copa menstrual, etcétera, cómo poder enseñarles a nuestras adolescentes, ¿verdad?, que nos puedan expresar el malestar o dolor que puedan sentir en ese periodo. Vamos a ir viendo distintas estrategias para poder abordarlo.
y digo que es fundamental porque a mí me pasó como persona autista que cuando tuve mi primer periodo a mí no me habían dicho absolutamente nada. Me pilló en la escuela, fue terrible porque empecé a sangrar y además tenía unos dolores espantosos y no entendía qué estaba pasando. Me provocó obviamente una desregulación y tal vez hubiese podido evitar esta situación si mis padres me hubiesen hablado del tema, ¿ok? Veamos. Bueno, otro tema importante que debemos abordar con los adolescentes, ¿cierto? Es la polución nocturna, que básicamente consta o debemos explicar qué es, que debemos explicar a qué se debe este proceso y en qué circunstancias se manifiesta. Nuevamente se sugiere utilizar apoyo visual. La idea va a ser disminuir la ansiedad, indicando que se debe reaccionar con tranquilidad, ya que se trata de algo natural. También con nuestros adolescentes debemos explicar el proceso de higiene adecuada posterior a la ocurrencia de una polución nocturna. Enseñar, por ejemplo, que debe ir al baño y que es imprescindible, por ejemplo, el lavado de manos y la higiene. Acá les tengo, por ejemplo, también una imagen, ¿no? En que tenemos una fotografía de un niño que efectivamente ha tenido su primera polución. Hay que explicarles qué pasa, ¿cierto?, por qué se provoca, qué pasa con su pene, y tener la consideración que generalmente esta primera polución o eyaculación va a ocurrir entre los 12 y 14 años o en otros adolescentes entre los 10 y 16. Por lo tanto, ojalá podamos ir anticipando estas temáticas para que no pille de sorpresa a nuestros adolescentes y pueda generar una mayor dificultad por este cambio que implica, ¿cierto?, el cambio físico en su cuerpo y ya que sabemos que las personas autistas somos muy rutinarias y el tema de los cambios nos pueden generar mucha ansiedad y además nos puede desregular. Este es otro tema que se debe conversar siempre con nuestros adolescentes y ojalá se pueda conversar desde más pequeñitos, ¿no? Por un lado, lo público o lo privado. Esto tiene que ver con, ¿cierto?, la enseñanza de conductas sociales adecuadas, ¿no? Podemos con nuestros niños, niñas, y si ya no lo hicimos en la infancia, con nuestros adolescentes, establecer reglas, ¿no?, de qué sería lo público y qué sería lo privado, ¿no? Acá aparece en la diapositiva lo público, ¿verdad? Decir algo o hacer algo frente a desconocidos, hermanos, familiares, amigos, compañeros de clase, ¿cierto? Incluso si son familiares o conocidos. Y lo privado, por otro lado, es decir o hacer algo solo con sus padres o con un médico de confianza. También sería interesante hacer una lista, ¿cierto?, de las personas de confianza y las personas conocidas, ¿no? Básicamente, ¿cierto?, de esta forma vamos a evitar que nuestro adolescente incurra en conductas que pueden socialmente ser inaceptadas. En el seminario también vamos a mostrar ciertas estrategias, historias sociales, ¿no? Pictogramas con los que podemos trabajar, porque sucede mucho que una de las conductas inadecuadas es la masturbación de nuestros estudiantes o de nuestros niños y niñas dentro de los espacios públicos. Si esto no lo trabajamos, es probable que la conducta se vuelva a repetir y las únicas personas que lo van a terminar pasando mal son nuestros adolescentes dentro del espectro. Acá, ¿cierto?, tienen un ejemplo de pictograma con básicamente conductas que se pueden hacer en lo público o en lo privado.
Acá ven, ¿no? En lo privado se puede tocar sus partes, en lo público no, lo que puede hacer o no en su baño, en su dormitorio, etcétera. Vamos a ahondar en todos estos temas en el seminario. En relación, por otro lado, en relación a relaciones, consentimiento, ¿cierto? Y no, acá estamos viendo, ¿cierto? Esta imagen que tiene que ver también con actividades que podemos realizar con nuestros estudiantes o nuestros adolescentes dentro del espectro para que sepan qué conductas son las adecuadas para realizar en un lugar público o en un lugar privado. Vamos. Esta la vimos, Bárbara, perdón. Es que no veo nada, ahí sí. No lograba activar el audio. Yo alcancé a ver la anterior, la que salía muchos pictogramas, la última no. Perdón, o sea, la ok. anterior no. Ya, perfecto. Bueno, y para finalizar, ¿no? Este webinar introductorio a lo que viene, ¿cierto? En el seminario, debemos decir que la educación sexual debe ir más allá de la mera transmisión de información, abordando la sexualidad desde una perspectiva de atención a la diversidad, respetando y valorando las diferencias individuales y culturales y evitando cualquier tipo de discriminación. Esto es especialmente relevante cuando consideramos que las personas en el espectro autista pueden experimentar dificultades adicionales en la comprensión y expresión de su sexualidad debido a los prejuicios que aún persisten, tanto en familia como entre profesionales, en relación a la sexualidad de las personas autistas, ¿sí? Y no solamente de las personas autistas, sino que muchas veces existen estos prejuicios y estos mitos de las personas en situación de discapacidad. En términos de que son ángeles, son personas asexuadas, y sabemos que eso no es cierto. Por lo tanto, los dejo y las dejo invitadas a este seminario para que podamos profundizar en estas temáticas y en muchas otras que se relacionan, ¿cierto?, con la educación sexual integral de los adolescentes dentro del espectro autista. Bárbara. Y Carola, escuchándote súper atentamente, yo creo que en el chat les vamos a pedir que nos vayan dejando sus preguntas. Como dijo Carola, nosotros hoy día nos juntamos a presentarles esta temática. Es un tema totalmente relevante el que abordaste, Carola. Qué mejor que tú para comentarlo también desde la propia vivencia. Y yo creo que hoy día también tenemos un tema generacional del que tú mencionaste, que no nos prepararon mucho. Venimos de la generación donde a las mujeres también nos regalaban flores cuando teníamos nuestra primera menstruación, ¿no es cierto? Y yo creo que eso también va a ir cambiando. Hoy día, como tú señalaste, eso, me quedo con el último comentario que hiciste, Carola, de pensar que las personas con discapacidad o autistas derechamente son ángeles. Y la verdad es que hoy día tenemos que ir avanzando también hacia una mirada desde el derecho, ¿no es cierto?, de identificar a cada persona como sujeto de derecho, y parte de esos derechos también están todos los derechos sexuales y reproductivos, así que correcto. totalmente relevante el tema que abordaste, Carola. Para las familias a veces no es fácil tampoco, y como vemos por aquí en lo que nos han ido escribiendo en el chat, hay muchos profesionales que trabajan con adolescentes que tienen que abordar estas temáticas, y muchas veces las familias no necesariamente están de acuerdo. Ahí yo creo que hay que hacer un trabajo importante, ¿ya? Antes de pasar a las preguntas, yo les pido que nos vayan escribiendo en el chat. Yo voy a ir leyéndole las preguntas a Carola para que vamos haciendo de
de esta presentación que ella nos dio, una conversación súper importante, mostrando la realidad como nos escriben por ahí, que es totalmente relevante, pero antes de pasar a las preguntas, hubo muchas personas que se conectaron cuando ya habíamos dado un poquito el inicio, ¿ya? Y quiero recordar que yo partí mencionando que esta reunión del día de hoy junto a Carola, ¿ya? Tiene la misión de que ustedes la conozcan, de que todos nosotros la conozcamos un poquito más relacionándola con esta temática, porque Carola es parte de los expositores de nuestro seminario, un seminario que lleva por nombre Espectro Autista, una mirada multidimensional de la infancia, adolescencia y transición a la adultez, ya donde nosotros vamos a abordar distintas temáticas partiendo ya por la comprensión de las implicancias de la ley TEA, ya tanto en la educación como en nuestra sociedad, ya abordar la importancia del diagnóstico temprano, la relevancia de la educación sexual integral, que es el tema que va a abordar la Carola, y también que ustedes puedan conocer nuevas estrategias para la inserción laboral y transición a la vida adulta de las personas autistas, ¿ya? Para eso en nuestro seminario vamos a contar con 4 expositoras, todas mujeres, afortunadamente, así yo me alegro mucho de que sean todas mujeres. Vamos a estar con Mirla Arcos, que estuvo hace poquito en una charla en Mineduc. La próxima semana tenemos un webinar con Mirla, que nos va a hablar sobre las implicancias de la ley TEA. Marcela Castillo, que es doctora y va a hablar sobre la caracterización del autismo y la importancia del diagnóstico temprano. Carola nos va a aportar con esta mirada a lo mejor, Marcela con esta mirada un poquito más médica, ¿cierto? Pero que también es necesario, que a veces no sabemos cuándo derivar, qué hacer con ese proceso. Va a estar Carola hablándonos sobre todo lo que es la educación sexual integral, ya que es este tema que hoy día nos dejó una pincelada, Carola, y con hartas ganas de más. Y por último, a la Alejandra Escobar, quien estuvo con nosotros en un webinar de la semana pasada hablando de la inserción laboral y transición a la vida adulta, ¿ya? Queremos dejarlos invitados, ojalá que, me imagino que hay mucha gente de regiones, siempre hay gente de otros lugares que no solo son Santiago, pero dejamos invitadísimos a la gente que es de Santiago a que nos acompañen, porque vamos a tener todo lo que es material de kit de bienvenida, coffee break en la mañana y en la tarde. Esto se va a realizar en el Hotel MR, ubicado en Pedro de Valdivia, ¿ya? Y la idea, obviamente, que es con estos seminarios que ustedes se conozcan, que conversen entre ustedes, que hagamos redes, que se puedan acercar a los relatores, etcétera, ¿ya? Así que nada, quiero dejarlos con un regalito especial antes de pasar a las preguntas. Para quienes estén aquí conectados, pueden acceder a la actividad, al seminario de forma presencial con un 30% de descuento utilizando el cupón seminario. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestra página, que yo dejé linkeada por ahí arribita, la voy a poner de nuevo en el chat para que puedan acceder. Ahí pueden acceder el programa y toda la información en detalle. Y además, entonces, si acceden a la compra hasta este día 5 de julio, el cupón webinar, gracias ahí, Braulio me escribe en el cupón webinar, escribiendo la palabra webinar, usted va a acceder a un 30% de descuento en esta participación presencial. Así que maravilloso para que se puedan unir. Si quieren información para sus colegios, para asistir como grupos más grandes, también se las podemos brindar, ¿ya? Entonces, Carola, vámonos a las preguntas, ¿te parece? Gracias ahí a Rocío, que es psicóloga. Teníamos ahí una colega que es terapeuta ocupacional, trabajadora social, leí por ahí también. Ahí Mariela, trabajadora social encargada de convivencia. Súper interesante el tema. El tema de Pablo, ahora quisiera consultar por el tema de me quedó ahí, de la orientación sexual, pregunta Pablo. ¿Cuál es tu pregunta, sí, Pablo? ¿Cómo trabajamos la orientación sexual? ¿Cómo lo abordamos? Me imagino que va por ahí la cosa. Carola. Sí, bueno, ese tema lo vamos a tratar, ¿cierto?, en el seminario. Y es interesante lo que pregunta Pablo, porque existen varios estudios, que eso lo vamos a ver en el seminario, en que efectivamente indican que la gran mayoría de personas dentro del espectro autistas
pertenecen a las disidencias sexogenéricas. De hecho, hay un estudio que indica que en un país X se hizo una encuesta y las personas autistas, ¿cierto?, respondieron que solamente el 30% de ellas se consideraba heterosexuales. Y han salido cada día más estudios que indican aquello. Por lo tanto, claro, es un tema que se debe abordar, es un tema que se debe trabajar también con la familia, comprender estos conceptos, también se debe abordar desde el respeto, ¿no?, a la diversidad, tanto sexogenérica, las diferencias en familias, etcétera. Y claro, es un tema que lo vamos a ir trabajando en el seminario. Súper interesante. Súper interesante. Yo hace poquito también estuve en una charla en una universidad y también salió harto este tema. Hay hartos estudios que hablan de personas neurodivergentes que también se identifica con un sexo distinto al asignado al nacer. Así Exacto. que es totalmente relevante, Carola, lo que tú señalas, Sí, ¿ya? y Rocío, además se cree que tiene que ver, perdón, con este tema de que efectivamente las personas autistas, ¿no? Como nuestro cerebro diverge de la norma, eh, y no tenemos tanto apego, obviamente, a lo que nos dicen las normas sociales, ¿no? Por este funcionamiento distinto, esto llevaría a que tampoco en el tema de género, ¿no?, de orientación sexual, efectivamente no demos tanta importancia, por llamarlo de alguna forma, como las personas neurotípicas. mira, súper interesante. Bueno, la identidad tiene que ver también con cómo se siente cada uno, la orientación va a variar. Somos un mundo Exacto. diverso. Eso Como yo me creo que nos percibo. enorgullece más. Súper, Carola. Mira, Rocío te deja un comentario súper bonito aquí. Más que cualquier consulta, dice que te quiere felicitar por la forma en que transmitiste la información. Estuvo muy atenta, quedó todo muy claro, expuso muy bien lo que quiso compartir y te sintió muy cercana. Como persona Bien. autista, muchísimas gracias por esto, te escribe Rocío. Debo confesar que fue muy complejo para mí poder sintetizar todo lo que tenemos preparado para el seminario y no poder ahondar, ¿no? Y esto también tiene que ver Sí, con la forma del funcionamiento autista en términos de centrarnos mucho en los detalles y que para uno todo es relevante. Muchas gracias. sí, Carola. Bueno, gracias por tu disponibilidad para poder aprovechar el tiempo. Mira, también Jocelyn se agradece por orientarnos, ser asertivos con nuestros jóvenes. Nos preguntan si este video lo pueden ver nuevamente. Mariela, vamos a mandarles por correíto si es que esperamos que hayan dejado bien escritos sus correos en la inscripción para poder compartirles la grabación por si lo quieren ver, ¿ya? Lamentablemente son temas que no se aborda, dice Elizabeth, por eso nosotros estamos al pendiente y quisimos hacer que este seminario sea tan multidimensional, porque son esferas que, como cualquier ser humano, ¿cierto?, están presentes en nuestras vidas, ¿ya? Paula dice que mientras más naturalizado tenemos la educación sexual integral como sociedad y familia, más fácil es integrar estos cambios para las personas TEA, por supuesto. Priscila escribe ahí, mi hija va a cumplir 18 años y jamás le ha gustado a ninguna persona y ella me dice que es asexuada. Priscila, otra de las características también de las disidencias y de las diversidades es sentirse así. Exacto, así ¿Cierto, es. Carola? No sé si ahí tú tienes algo que No, señalar. no me sorprende. Me refiero Sí, que también con el grupo de estudiantes autistas con los que yo trabajo en la universidad pasa exactamente lo mismo. Lo interesante y lo bueno es que estos temas se tienen que ampliar para que el resto de la sociedad, las personas neurotípicas, logren comprender aquello y derribar mitos y prejuicios en torno a esta temática, ¿no? Porque de esa forma vamos a ir generando mayor inclusión social como dices tú, no solamente de las personas dentro del espectro, sino que desde las neurodivergencias en general. súper.
Carola, aquí Samuel, quisiera saber qué estrategia podría usar cuando un estudiante observa a sus compañeras desde otra mirada y constantemente presenta erecciones, no puede escuchar música de reggaetón o pop porque de inmediato se desregula. Sí. Bueno, estos temas siempre tenemos que trabajarlos con la familia, ¿ya? Partiendo de esa base, porque nosotros como educadores efectivamente podemos enseñarle a nuestros estudiantes dentro del espectro las conductas, ¿cierto?, que son adecuadas eh, socialmente y las conductas, como decía yo, privadas, ¿no? Que se deben, que hay lugares donde poder realizar cierto tipo de conductas, ¿no? Pero no sacamos nada con hacerlo, por ejemplo, los educadores desde la escuela, si la familia, de una u otra forma, no potencia esta educación, ¿ya? Y una de las formas que hay que hacerlo, porque insisto, el tema de la sexualidad no solamente es un tabú para las personas lamentablemente neurotípicas, sino que para las familias también, eh, los únicos y las únicas que lo van a pasar mal son nuestros adolescentes. Tenemos que enseñarles que existen lugares privados y lugares públicos y qué conductas se pueden o no se pueden hacer. Por ejemplo, se puede trabajar con una estrategia que vamos a ahondar en el seminario, que es el semáforo, ¿ok? Tenemos en el semáforo una luz roja, una amarilla y una verde. En la luz roja son, por ejemplo, conductas que no se pueden realizar. Entonces, ahí tú anotas o con pictogramas vas poniendo qué tipo de conductas, por ejemplo, no son adecuadas. Tocarse en público o tocar a otra persona, ¿verdad? Conductas, en el amarillo, conductas que requieren de consentimiento o aprobación. Por ejemplo, un beso o un abrazo. Debes pedir permiso para. Y las conductas que son socialmente aceptadas o adecuadas, por ejemplo, dar la mano, saludar, etcétera. Entonces, esas son estrategias que se pueden ir trabajando con los y las adolescentes dentro del espectro. Pero ojo, el ideal siempre va a ser trabajar la sexualidad desde la infancia, desde la primera infancia, partiendo, por ejemplo, con las partes íntimas, ¿no? Del cuerpo. Si pudimos hacer aquello en la infancia, va a ser más fácil abordar estas conductas y los cambios que implica la pubertad, ¿no? Pero, por ejemplo, el semáforo es una de las estrategias que se puede utilizar. Súper, Carola, súper concreto además el ejemplo que nos entrega. Rocío comenta que está trabajando en un programa de prevención de abuso sexual para niños y niñas y adolescentes que se dentro del espectro y nos consulta si conoce alguna instancia o programa que se haya realizado anteriormente. Además pregunta qué opina sobre la falta de instancias de psicoeducación. En mi experiencia he encontrado muchas mujeres que sin saberlo han sido abusadas. O sea, la condición del espectro también podría ser una situación de una doble vulneración, una doble Total. vulnerabilidad, así que... Totalmente. No conozco otros programas y bueno, la falta de psicoeducación nos tiene como nos tiene de una u otra manera, ¿no? El hecho de que lamentablemente aún no exista una política gubernamental de educación sexual integral implica que vayan aumentando, por un lado, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual, que nuestros niños y adolescentes estén más expuestos al abuso, etcétera. Por lo tanto, es un tema que se debe abordar. Ya, estaba Debemos, silenciada, no sí, me di cuenta. sí, ¿Cómo, perdón, y Carola? bueno, básicamente ignorar, ¿cierto? Ignorar o evitar esta temática. Por otro lado, puede resultar en una falta de preparación para la vida adulta, y esto incluyendo el manejo, por ejemplo, de relaciones interpersonales y el entendimiento de la propia sexualidad. Por lo tanto, insisto, es un tema fundamental que ojalá
pudiésemos trabajar desde la primera infancia, obviamente adecuado a la edad, ¿cierto?, de nuestros niños y niñas, y también al nivel de apoyo que puedan tener nuestros niños, niñas y adolescentes dentro del espectro autista. Exactamente, súper. A ver, dice Mariela, perdón, es que esta temática debe ser abordada en niños, niñas, adolescentes. TEA vino para quedarse. Es importantísimo educarse. Súper. No sé si me queda alguna pregunta. Carola, somos contacto en LinkedIn. Me alegra tu post permanentemente sobre el tema TEA e inclusión. Muy buena presentación y muy bien resumida. También soy Muchas adulta autista. Todos seguimos a Carola. Todos seguimos a la Carola. no me Carola sigan. Hernández. Carola Hernández, sí. Así es, ¿Cuántos sí. aprendizajes nos dejan aquí un mensaje? Padres que dejan la responsabilidad al colegio, en algunos casos cuesta que se vinculen, alumnos TEA, Down, hipersexualizada, actitudes en clase y sus padres no quieren adquirir herramientas. Eso es Apoyo con... terrible porque los únicos que lo van a pasar mal son nuestros niños y niñas, los adolescentes van a tener... Cortito, les voy a contar una experiencia en la Dale nomás, Carol. universidad con uno de los chicos, un estudiante autista, primer año, ingresa a la universidad, tiene una tutora par que lo iba a apoyar en las asignaturas y resulta que este estudiante estaba tan agradecido con ella que cada vez que la veía la abrazaba, ¿ok? Y esta tutora dijo, me está acosando. Surgió esta alerta, ¿no? No sabían si funarlo o no funarlo. Este estudiante obviamente se desreguló, estaba muy preocupado, logramos hablar con la familia y cuando le contamos esta situación, la familia nos dice, pero ¿cómo si Juanito es tan cariñoso, de chiquitito abrazaba y besaba a todo el mundo? Y nosotros, no, eso está mal, no podemos dejar que nuestros niños y niñas besen a todo el mundo ni obligarlos a hacerlo, porque después pueden tener estas consecuencias, ¿no? Se pueden malinterpretar sus conductas o sus acciones. Entonces, desde esa lógica tuvimos que trabajar con este estudiante las reglas sociales que son implícitas, ¿no? Para que supiera en el fondo y trabajar con las conductas que son socialmente aceptadas y las que no. Por lo tanto, es un tema que se debe trabajar y se debe trabajar con la familia. Si no tenemos el apoyo de la familia, poco podemos avanzar. Correcto, Carola. Un niño autista va a ser un adulto autista en algún momento, así que totalmente, totalmente relevante lo que tú dices y por eso nuevamente insistir, a veces la ley TEA o todos nos preocupamos, vivimos en una sociedad de repente muy adultocéntrica, nos enfocamos mucho de repente en preocuparnos de la niñez pensando que, pero despreocupamos otras áreas, así que hay que mirarlo como seres humanos que estamos en constante evolución. Así que nada, muchas gracias Carola. Paula, perdón, Ana y Paula, que eran como los últimos comentarios que me estaban quedando en el tintero. Muchos adolescentes autistas están propensos a ser víctimas de ciberacoso y caer en temas de sexualidad a través de las redes. No sé qué opinas ahí de eso, Carola. Sí, total. O sea, en relación al ciberacoso, no solamente el ciberacoso, sino que las personas autistas es el colectivo, en el fondo, que mayor acoso sufre durante toda su vida. No solamente acoso escolar, sino que puede ser acoso laboral, en educación superior, incluso comparado con otras discapacidades. Por lo tanto, claro, tenemos que estar atentos a todas esas situaciones insisto, efectivamente podemos, sin esta educación sexual integral, podemos dejar a nuestros adolescentes dentro del espectro, nuestras niñas y niñas, eh, muy vulnerables a todas estas situaciones. Sí, sin duda, Carola, súper, súper, totalmente relevante abordar todas estas temáticas y ya con el tema del ciberacoso nos vamos a algo que es transversal, no solamente
para personas que estén dentro del espectro, pero sí, efectivamente es un tema súper, súper relevante en el mundo de hoy que avanzó tan rápido el alcance que tuvieron las redes, ¿no es cierto? Paula nos deja ahí un mensajito de ideal guiarse por las orientaciones técnicas sobre educación sexual de la UNESCO para darnos una guía de temáticas por edad. Fantástico, Paula. Gracias por el dato. Eso es lo rico y lo enriquecedor de estas actividades, que podamos conectar, que podamos complementar ideas. Y por último, gracias, Marcela pone gracias a seguir educándose e informándose. Y Carolina, a veces se presentan jóvenes muy, muy enamoradizos y persiguen a las jóvenes, compañeras, sufren el rechazo de ellas. Ahí volvemos a lo que tú decías, Carola, hablar a nivel transversal de la posibilidad, ¿no es cierto?, de que un abrazo sea consultado, no Exacto. invadir el espacio de otro, Sí, seamos o no seamos personas en el espectro, ¿no es cierto? totalmente, Se han totalmente. normalizado ciertas conductas que no a todos les gustan, no a todos les Ex- gusta saludar de beso en la mañana, y eso Así es, también es válido. totalmente, Sí. totalmente. O sea, en otros países es así, la gente o te saluda levantando la mano o te dan la mano, ¿no? No, no vas a ver, sobre todo en Europa y Estados Unidos, no te están abrazando ni dando besos. Se respeta de una u otra forma el límite con la otra persona. Exactamente. Bien, los dejamos invitadísimos entonces, aprovechen el descuento, veámonos todos el 25 de julio. Nos queda súper poquito. Gracias, Carola, por tu tiempo. Gracias a todas las personas que se conectaron. De todo corazón, gracias por estar preocupados de esta temática, por vincularse, por querer aprender más. Así que nada, esperemos que este seminario puedan acceder personas no solamente de la educación, sino que de todo orden de profesionales como los que vimos que estaban conectados acá. Lo esperamos el 25, quienes estén a distancia, el webinar también el seminario, se me mezclaron la idea. Quienes estén a distancia y que sean de regiones, nuestro seminario también se va a realizar vía streaming, ¿ya? Así que vamos a dejar de nuevo aquí nuestra página web para que accedan al descuento, ¿ya? Pucha, Rocío, esperemos encontrarte en otra oportunidad. Se vienen hartas cositas en las que estamos trabajando. La Carola, yo les dije, Carola, estaban pidiendo harto tus datos. Búsquenla en el LinkedIn, eres bien activa, ¿cierto, Carola? Y LinkedIn, Carola Hernández, mujer autista. Ahí me van a encontrar y los Eso. esperamos en el seminario. Va a estar súper interesante. Así que ojalá puedan participar todos y todas. Sí, exactamente. Presencial y online, toda la información en nuestro link, ya que les estamos dejando ahí para que ingresen en Unity Psychometrics. Está el brochure del seminario para que puedan acceder, ¿ya? Muchas gracias, Carola, muchas gracias a todos por su Gracias a tiempo, por ti. estar acá. Y nada, esperemos poder contribuir con estas acciones con un granito de arena para hacer una sociedad mejor también. Chao, muchas Gracias. 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 Chao, No se Bárbara. pierdan nuestro seminario. Gracias, Carola. Gracias. Toda la información en nuestro link. Gracias. Que Chao, descansen. Que tengan gracias. un bonito